Quiero darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, Marcha Díaz, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Oír es Vivir. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Etna? Un gusto volver a estar en tus espacios. Muchas gracias por la Oh, invitación. el gusto es mío y creo que sí, es importante volver a abordar este tema, traerlo a la mesa, a la conversación, a pesar de que pareciera trillado, a pesar de que siempre estamos hablando de lo mismo. No obstante, cuando se hace necesario hablar de lo mismo es porque pareciera que todavía nos hace falta mucha más sensibilización y conocer la importancia y el impacto que tiene si no tomamos conciencia cada uno de las afectaciones que tiene el ruido. Pero precisamente la fundación, y voy a iniciar con eso, tiene una misión. Y vamos a escuchar en primera instancia cuál es la misión de la fundación Oír es Vivir y por qué se centra en ese objetivo de que el ruido es dañino para nuestra salud. Mira, Fundación Oír es Vivir tiene 15 años apoyando a todas las familias que de alguna manera se ven afectadas por un trastorno auditivo. En Panamá existe un número elevado de personas con deficiencia auditiva. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta porque la deficiencia auditiva es algo que no podemos ver. No es como otros trastornos que son fáciles de identificar a la persona que es sorda. Te lo digo por experiencia propia, yo tengo un papá sordo, tuve un abuelo sordo y la gente le habla y cuando él no responde, más bien piensan que es antipático y no se dan cuenta que tiene un aparato y que hay momentos, hay situaciones en donde quizás hay mucho ruido y su aparato está saturado y no escucha bien y no puede estar al pendiente de cada ruido o cada sonido que escucha a su alrededor. Entonces, o sea, viviéndolo en carne propia, te puedo decir que nosotros hacemos mucha concientización, mucha educación ligada a nuestra misión de poder ayudar a familias panameñas y residentes de Panamá a poder tener una salud auditiva óptima. Porque lamentablemente no sabemos cómo hacerlo, no estamos acostumbrados, tenemos malos hábitos auditivos. Y cuando hablo de malos hábitos auditivos, hablo del ruido, los altos niveles de ruido que registramos en la ciudad, pero también hablo de que no acudimos periódicamente a hacernos nuestro chequeo. Así como vamos al médico a revisar nuestros dientes, al odontólogo, o vamos a revisar nuestros ojos una vez al año, también deberíamos hacer un chequeo de nuestra audición todos los años. Al nacer, todo niño al nacer debería pasar por una prueba que se llama despistaje auditivo neonatal. Después de muchos años de hablar sobre este tema, finalmente el año pasado se aprobó en la Asamblea esta ley y ya la mayoría de los hospitales del país también cuentan con los aparatos, los equipos médicos que permiten hacer esta prueba de forma gratuita en los hospitales y se recomienda a las clínicas que también lo hagan. ¿Por qué? Porque un niño cuando nace llora, todos los niños lloran, ¿verdad? Entonces tú no te das cuenta si el niño tiene algún problema auditivo o no, sino cuando el niño tiene 2, 3, 4, 5 años. Y ya has perdido años fundamentales en donde se hacen esas conexiones neuronales que nos ayudan a adquirir lenguaje. Entonces, un niño que es diagnosticado al nacer, se le hace un seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses y puede empezar a utilizar un auxiliar pronto y se le hace la estimulación adecuada, puede hablar perfectamente y no te darías cuenta que es sordo, que nació sordo. Sin embargo, si esperamos hasta tener 2 años, 3 años, 4 años, incluso más, por supuesto que su adquisición del lenguaje, si la llegase a tener, es mucho más deficiente y de alguna manera se notaría. Y bueno, y eso sabemos que trae repercusiones a nivel de bullying en el colegio, para las familias es todo un proceso porque tienen que estar haciendo terapia en casa. Entonces, se hace más difícil cuando hay una detección tardía. Por eso apoyamos tanto el cuidado y la detección temprana de los problemas de audición. Por otra Ahora, parte, ustedes como... Sí, perdón, adelante, Marcha, te voy a comentar disculpe. un poquito más. Sí, Por otra parte, adelante. también tenemos el caso de los abuelitos.
todas las personas por degeneración natural de nuestro cuerpo, a partir de los 40 años, empezamos a perder cerca de 1 decibel de audición por año. ¿Qué pasa? Entre los 40, 60, 70 ya estás perdiendo 20, 30 decibeles. Para que las personas que nos escuchan tengan una idea de qué son los decibeles, esta conversación que nosotros tenemos probablemente está en el orden de los 30 decibeles, una conversación normal. 40 decibeles 30, 40 decibeles. El ruido que hace una licuadora, el ruido que hace una aspiradora puede estar alrededor de los 80 decibeles. Y ruidos por encima de 80 decibeles pueden causar pérdida auditiva. Entonces, por eso tan importante esta ley que se acaba de aprobar. Nosotros desde Fundación Oír es Vivir estamos sumamente felices. Creemos que el trabajo que venimos haciendo por 15 años de educación, de concientización sobre los problemas que puede traer el ruido a nuestra salud, de alguna manera han sido escuchados. Hemos hecho bastante bulla para parar la bulla, decimos nosotros en Fundación. Eso nos encanta. Y bueno, hay mucho que recorrer. Ahorita tenemos las leyes, ahora queda mucho camino por recorrer, sí, pero bueno, es un avance que aplaudimos y que esperamos que concientice a todas las personas, porque la Organización Mundial de la Salud determinó en el año 2021 que de seguir con los patrones de ruido y de mala salud auditiva que llevamos, cerca de 1/3 de la población va a sufrir de pérdidas auditivas al 2050. Y eso es lo que queremos evitar. Totalmente, sí, un avance importantísimo lo de la ley y precisamente vamos a conocer las reacciones del sector empresarial y de la industria del entretenimiento con relación a los decibeles que deben mantener y que se les exige a través de la ley y sobre todo el cumplimiento. Pero a ver, las estadísticas que manejan ustedes desde la fundación que ha permitido luchar para llegar hasta donde hemos llegado a este avance de la ley. Quisiera conocerlo porque efectivamente también eso es la base para pues lograr pedir políticas públicas en esa dirección. Porque ciertamente no solamente está el tema del ruido del sector de la industria del entretenimiento. Estamos también mal acostumbrados a ir por la calle y uno a veces no sabe de dónde sale una persona desaforada pitando de una manera que tú no entiendes y que esa persona no comprende cuánta afectación también puede esto causar. Y sumado a eso, toda la tecnología que ha ido en avanzada, todos estos aparatos que utilizamos, si no lo utilizamos de manera responsable, con decibeles adecuados, ¿cuánta afectación puede tener esto a nuestra salud auditiva? Sí, efectivamente. Mira, las cifras que manejamos en Fundación Oír es Vivir es que cerca del 23% de la población que atendemos no pasa las pruebas auditivas en estos 15 años de atención. ¿Qué quiere decir esto del 23% no pasa la prueba? No es que las personas que atendemos sean sordas. Quiere decir que en el momento que son evaluadas hay algo que no les está permitiendo escuchar correctamente. Ese algo puede ser moco en el oído o cera en el oído, producto, por ejemplo, de resfriados mal curados, se acumula moco, se acumula cera, la cual no es bueno limpiar. Quiero aprovechar este espacio para aclarar. Los palillitos que solemos introducirnos en el oído con el algodón, no deberíamos usarlo, sino en el canal exterior, en el pabellón Claro, exterior de la oreja, nunca meterlo. Solo que nos encanta llegarlo hasta el fondo para limpiar porque sentimos que eso es bueno. Déjenme decirles, hasta exacto, ganchos, bobby pins. Ujú. ni las uñas, hay gente que se limpia con la uña. Y perdón si es desagradable la visual de lo que estoy No, haciendo, pero necesitamos hacer conciencia. Nosotros hemos sacado pichitos, juguetes, no sabes cuántas cosas, algodones, bueno, cada gira o cada visita a la clínica realmente es una película de terror a veces, de todo lo que hemos podido encontrar en los oídos de los pacientes. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa mala costumbre. Señores, de ahora en adelante, no usen los algodones. Sienten que no pueden. Yo también creía hace 15 años que no se podía, que yo no podía vivir sin limpiarme los oídos todos los días. Y la costumbre de no hacerlo, entender lo dañino que esto es para nuestra salud auditiva, me hizo
ya no necesitarlo. Entonces sí se puede. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? La cera que tenemos en el oído es beneficiosa para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eso humecta el canal auditivo. Además de eso, esa cera nos protege de tierra, arena, que pueda estar, partículas que puedan estar en el aire que van a quedarse atrapadas con lo pegajoso de la cera. Y también el olor, a veces feíto, que sale de esa cera, Ujú. ayuda a mantener a insectos y bichitos fuera de nuestro cuerpo. Sobre todo personas que viven en condiciones vulnerables, que quizás no tienen una cama alta o que viven en casas de tierra o que no están pues con todas las comodidades, llamémoslo así. Entonces, es sumamente importante que nosotros mantengamos la cera. Hay personas que tienden a tener acumulación de cera, se le hacen unos tapones, hay unos procedimientos especiales y para eso usted tiene que ir a su chequeo anual y si sufre de eso, pues va cada 6 meses para hacerse su limpieza con un doctor idóneo, no con la receta de la abuela ni con lo que consiguió en Claro. internet. Marcha, acá tenemos a un oyente que pregunta que ha quedado un poco confundido si se limpia o no se limpia el oído, cómo hace para limpiarlo, porque el tema de la cera, dejándola allí, dice que cómo es que esto puede funcionar de esa manera. Obviamente, a lo mejor no escuchó la explicación de manera clara, así que vamos a reiterarle que no es que no se pueda limpiar el oído, sino que uno debe profundizar hasta que, como hay gente como que quiere, como si fuera un taladro. No, 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 es que la verdad deberíamos limpiar solo el pabellón externo de la oreja. La mejor forma es cuando nos bañamos, esa cera por el agua se afloja un poco y el pabellón externo de la oreja lo limpiamos con la punta de la toalla. Esa es la manera Ujú, correcta. Más nada, claro. no tiene que introducir absolutamente nada. Es el pabellón externo, lo que está visible de la oreja. No se vale entrar al conducto de ninguna manera. Hemos visto muchos casos de personas que se perforan el tímpano o se hacen daño en sus oídos por estar limpiando o por estarse poniendo algún remedio casero. No sabes la cantidad de cosas locas que hemos visto en la clínica de la Mm, situación sí, y que lamentablemente, pues bueno, esas creencias comunes lo que hacen es empeorar la situación en muchos casos. Entonces, el llamado es, ante cualquier molestia, ante cualquier dolor, por favor acuda a un médico. Tiene la posibilidad en Fundación Oír es Vivir, estamos ubicados en la Vía España, en Plaza Regency, en el piso 4, oficina 404, y ahí tenemos todos los servicios bajo un mismo techo para que usted pueda ir a hacerse sus exámenes, ser atendido por un médico otorrino, por los fonoaudiólogos y por todo nuestro personal y a precios sumamente accesibles porque realmente es una donación, es un carácter de donación, hay unos claro. precios establecidos, pero muy, muy bajitos. Y si no es con nosotros, con quien sea, pero con alguien idóneo, por favor. Claro, esa práctica de muchas personas o algunas personas de que, por ejemplo, si se bañaron en la playa o en la piscina y sienten que se le introdujo al oído o uno de los oídos agua y tratan de saltar golpeándose la cabeza, ¿qué tan positivo o negativo puede ser esta práctica llevada a cabo por años, eh? Mira, lo ideal es que tú pongas tu cabeza, recuestes tu cabeza hacia el lado donde sientes la molestia y el agua por, ¿cómo se llama? Por gravedad va a caer. Quizás tienes que esperar un poquito más, a veces sale muy rapidito, pero eso sería lo ideal. Si la molestia persiste después de muchas horas, por supuesto, ir y consultar a algún médico. En cuanto a las recomendaciones para cuidar nuestros oídos, ¿qué recomendaciones, Marcha, darías aparte de la limpieza que nos has dicho? Hace un momento hice alusión a los aparatos, sobre todo nuestros jóvenes, que uno a veces hasta escucha lo que están, y jóvenes y personas que uno no quiere escuchar la conversación del celular y uno pareciera que tienen el volumen a su máxima expresión que uno pues le toca, si va al lado, escuchar lo que la persona le está diciendo, pero es por eso. ¿Qué recomendaciones les darías? Mira, es sumamente importante lo que estás diciendo, sobre todo porque nuestros jóvenes viven ahorita con los audífonos, ¿ok? Y
como te dije anteriormente, ruidos por encima o sonidos por encima de 80 decibeles, que es un blower, una aspiradora, cuando estamos sometidos de forma permanente a esos ruidos, pueden generar pérdida auditiva. Una vez que perdemos la audición, no hay forma de recuperarlo. Eso es importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, con la vista hay operaciones, hay algunos métodos, hay algunos ejercicios con la audición. Lamentablemente no pasa. Tendrías que usar un auxiliar auditivo o un implante coclear, pero es otra cosa, o sea, es algo externo a tu cuerpo. No se recobra tan fácilmente. Entonces, lo primero que hacer es conciencia y cuidarla. Tratemos de hacer pausas cuando estamos sometidos a ruido, si estamos hablando constantemente, si estamos en reuniones de Zoom o este tipo de cosas, videollamadas, las personas que están en la radio, que generalmente usan los cascos, Sí, es importante que cada cierto tiempo, cada 45 minutos, cada hora, hagan una pausa de por lo menos media hora, una hora más, para que vuelva el órgano a tener su uso regular, ¿ok? Es importante esa pausa para no saturar el nervio. Eso por un lado. Por otro lado, no introducirse absolutamente nada. Cuidarnos, por ejemplo, cuando vamos al cine, cuando vamos a un concierto, podemos usar tapones. Cuando vamos a un partido de fútbol, de béisbol, que a veces son tan fuertes los sonidos, podemos cuidarnos con unos tapones, ya sea los que te dan como en el avión, ¿sabes? Esos taponcitos que sí, claro. disminuyen. Pero si tú estás sometido por tu trabajo, trabajas en una construcción o trabajas en algún sitio en donde hayan ruidos más fuertes, sí hay elementos profesionales, llamémoslo así, que nos permiten cuidar nuestra audición. Y lo más importante, acudir anualmente a hacernos nuestro chequeo. Podemos creer que tenemos una audición perfecta, pero hay muchísimas cosas que pueden generarnos una pérdida auditiva. A medida que la pérdida es más leve, ¿ok? O si es unilateral, si es de un solo oído, es más difícil de diagnosticar. Vuelvo acá. Existen diferentes tipos de pérdida auditiva, de un lado o de ambos lados. ¿Ok? Y hay pérdidas leves, moderadas, severas y profundas. A medida que la pérdida es más leve, llamémoslo así, es más difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por su inteligencia natural, compensa con otras cosas. Entonces, por eso es que de los 40 a los 60, quizás no nos vamos dando cuenta que perdemos la audición y de repente un día decimos, oye, pero yo no estoy escuchando nada, ¿qué me pasó? No es Ujú. que perdió la audición de un día para otro, es que esto ha sido Fue acumulado. paulatinamente. Exactamente. Y entonces cuando muchos de los abuelos, 70 años, 75 años, empiezan a caer en depresión. ¿Por qué? Porque no quieren estar preguntándole a cada rato, ¿qué dijiste, mi hija? Se sienten que fastidian, les da pena en el trabajo o con las relaciones familiares. Entonces se empiezan a aislar, se empiezan a deprimir. Y eso no lo queremos. Cuando tú tienes una buena salud auditiva, eres detectado a tiempo, podemos tomar los correctivos necesarios para que tú también te vayas acostumbrando a tu audífono o a hacer las terapias o a ir leyendo los labios de manera progresiva. Y eso facilita que tú puedas seguir con tu vida normal y no que un día te levantes y digas, wow, no oigo. Exacto. Hay personas que tienden a limpiarse los oídos, por ejemplo, con agua oxigenada, con alcohol o otras cosas. A ver, Marcha, Por a favor, decirle a estas no, por personas, favor. No, 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 nada, ni agua oxigenada, ni alcohol, ni meterse un ajo en el oído, velas, no sabes la cantidad de cosas que hemos visto. A ver, y de verdad es muy triste. Yo entiendo que los remedios de las abuelas a veces funcionan y que podemos creer que muchos de estos funcionan, pero podemos hacernos más daño eh, que solventar el problema. No saben la cantidad de casos que hemos visto que por hacer esos remedios caseros, más bien de una sencilla otitis, pasó a una complicación y perdió la audición. justo te iba a preguntar en la experiencia y trayectoria que tienes trabajando en la sensibilización y pues tratando de que las personas comprendan la importancia de la salud auditiva y el daño que hace el ruido excesivo.
Quería preguntarte acerca de, por ejemplo, algún caso que hayas podido tener en el camino de jóvenes que hacen bromas pesadas. Por ejemplo, tú estás sentado de repente y vienen y te gritan en el oído. A mí me ha pasado, me pasó una vez y la sensación que sentí fue horrible, horrible. Hasta un beso que la persona piensa darte en esa parte del oído que suene duro es desagradable. ¿Qué recomendaciones das al respecto? Porque pudieran estar pensando que es una broma inofensiva, pero el Sí, daño que eso puede ocasionar a la larga. sí, eso mismo, justamente, a ver, no solo es desagradable, sino que también es peligroso. Uno puede generar un daño permanente a alguien por un ruido tan fuerte como lo que puede ser un beso de esos que te dan en pleno Exactamente, oído. Y uno lo hace con exacto. la mejor intención, pero lamentablemente sí nos puede generar un daño importante. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de cosas. Los fuegos artificiales, por ejemplo, ahora que viene diciembre, es otra de las grandes preocupaciones que tenemos. Lo bueno es que en los últimos años, por el tema de las mascotas, hay mucha gente que ha tomado Sí, conciencia y cada vez quizás vemos menos fuegos artificiales o menos personas lanzándolos. Pero también el daño que puede hacer a nuestros oídos es significativo. Entonces, tenemos que pensar dos veces, a ver, es tan rico escuchar una música, eh, imagínense la vida de un sordo. O sea, y se los sí, puedo decir porque lo tengo en casa, como te dije. Imagínense lo triste de no poder enterarte qué está pasando a tu alrededor, eh, que tú vas a cruzar la calle y tienes que estar con ojos en todos lados porque de alguna manera no te enteras de lo que está pasando a tu alrededor, que no puedes escuchar tu música, que no puedes escuchar a tus seres queridos decir te quiero, sí, solo por mala práctica por no tomar las medidas sencillitas que podemos tomar para cuidar nuestra audición. O sea, ir al médico todos los años, no introducirnos ningún objeto, cuidarnos de ruidos, de no hacer y no permitir estar en sitios en donde hayan más de 80, 90 decibeles. Y si estás en un restaurante, oye, pídelo, lo puedes poner, hay muchas aplicaciones que puedes bajar a tu celular y puedes medir los decibeles y puedes decirle a la persona, educar a la persona del restaurante o del cine, decirle, oye, estamos muy por encima, eso perjudica mi audición. Si sabes que vas a un sitio muy ruidoso, lleva los tapones, cuida tus oídos y sobre todo nuestros niños. Y hacer las claro. pruebas periódicamente para estar alerta de si hay algún cambio. Mira, yo trabajo en la fundación, el año pasado yo tenía audición perfecta, hasta el año pasado me hicieron quimioterapia y después que fui a ver Wow, audición este año, perdí audición. Entonces hay muchas wow. cosas que nos pueden afectar y ¿Cuáles son los síntomas, Marcha, de una persona que puede estar pues sintiendo que va perdiendo la audición? Hay síntomas que te dan como esa alerta de que debes tener cuidado y quizás ir a un control inmediato porque mira, estás perdiendo audición. cuando tenemos otitis recurrentes, resfriados recurrentes, mal curados, que sentimos los oídos tapados muchas veces. Otra cosa que es súper importante, hay mucha gente que tiene los oídos tapados y se tapa la nariz y sopla. Por favor, no hagan Sí, eso. No hagan eso. Eso, eso nos puede causar un daño irreparable. Entonces, cuando sentimos eso, los oídos tapados, mucha congestión nasal a nivel de los oídos, recurra a su médico. Si tú sientes que de alguna manera no estás escuchando bien, como te decía antes, a medida que es más leve o si es de un solo oído, nuestro organismo es inteligente y compensa con otras cosas. Entonces, a veces no nos damos cuenta tan automáticamente, pero si vemos que, oye, de repente fulanito habla y yo no me entero, pero no me pasa con todo el mundo. Podemos perder los agudos y podemos perder los graves. O sea, no es que tenemos que perder todo. Entonces, oye, pero cuando mi hija habla, yo no la escucho tan bien como cuando habla mi esposo, por decir algo.
o al revés. Ujú. Entonces, son algunas alarmitas que nos pueden hacer levantar esa bandera y decir, me toca ir al otorrino, me toca ir a hacerme mi prueba, mi revisión. Y mira, en Fundación Oír es Vivir tenemos el examen de audición en $20. O sea, realmente Ok. $20 es para cuidar, Sí, simbólico, es simbólico, simbólico, totalmente es simbólico. simbólico. Entonces, Marcha, para concluir, a regalarle a toda la audiencia una vez más esas puntuales y breves recomendaciones y la dirección de la fundación y cómo pueden hacer precisamente para, pues a través de ese apoyo solidario, para que la fundación siga haciendo esa labor que viene realizando de sensibilización y de apoyo a las personas con esa discapacidad auditiva, pues puedan ustedes seguir en esa loable labor. sí, mira, primero quiero invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales, en donde estamos como @oíresvivir en casi todas. em, y ahí van a encontrar mucha información, no solo de las actividades que tenemos regularmente, tenemos muchísimas, sino también tips para cuidar tu audición, sobre las nuevas tecnologías que van saliendo. O sea, ahí encuentran información de gran valor y en nuestra página web fundacionoiresvivir.org. A través de estos dos canales también pueden pedir sus citas. Entonces, es una forma fácil para organizar su cita, la de toda su familia y poder asistir. Estamos en la Vía España, Plaza Regency, piso 4, oficina 404. Está súper fácil de llegar, tiene buen parking, Así es. tenemos metro, busitos, hay de todo alrededor, así que no hay excusa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, saber que en Fundación Oír Vivir tenemos programas móviles que llevamos a escuelas, llevamos a empresas y llevamos a comunidades vulnerables. Las escuelas y las empresas, a las escuelas públicas se lo hacemos a través de proyectos, en las empresas y escuelas privadas cobramos algo simbólico, que es lo que nos permite garantizar la sostenibilidad de la fundación y poder llegar a esos rincones más vulnerables. Y tenemos 2 o 3 giras al año. A fin de mes vamos a tener nuestra gira número 21 a Panamá Oeste y ahí atendemos entre 150 a 200 niños en un día y pues es muy lindo ver cómo ellos reciben generalmente su primer examen de audición en la vida. ¿Qué hemos visto? Que las comunidades donde repetimos, las escuelas donde repetimos, las empresas donde repetimos, cuando llegamos la primera vez, encontramos que cerca de un 23% no pasa la prueba y cuando vamos yendo años siguientes, vemos cómo ese índice disminuye muchísimo y eso nos llena de mucha satisfacción, porque no es nada más Claro, hacer la prueba, es educar sobre todos estos tips que estamos hablando de no introducirse nada en los oídos, de hacerse su prueba periódica, de regular el volumen al cual estoy expuesto y el cual emito también, porque a veces, como tú decías, las cornetas de los carros o la música a todo volumen puede ser perjudicial. Y bueno, ahí en Fundación Oír es Vivir los esperamos con las puertas abiertas. La cita, sacar la cita es súper fácil, por supuesto hay un orden porque no queremos abarrotar la clínica, pero tenemos todos los servicios claro. bajo un mismo techo y es una excelente oportunidad para seguir cuidando su salud auditiva. Sin duda, y como somos vecinos, pronto vamos a hacerle esa visita. Solamente tengo que bajar un par de pisos para visitarlos y aprovechar, por supuesto, hacernos esos exámenes. Nosotros que estamos constantemente expuestos a estos auriculares, estos tipos de pues, elementos tecnológicos que de alguna manera hay que ver cómo estamos en esa audición. Marcia, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes como oyente porque ha sido temático el día de hoy y de hecho al volver del cambio vamos a conversar con Jorge Luis Ávila, administrador de Terrazas 507 y miembro de la Asociación de Restaurantes de Bares y Discotecas para conocer su posición con relación a la ley que establece estas nuevas medidas para el control del ruido en Panamá. Así que gracias una vez más. Feliz Gracias. tarde y te invito a que te quedes allí en silencio. 4:39, vámonos a un cambio. Al volver, venimos con más.
Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Nosotros se encuentra don Jorge Luis Ávila, administrador de Terrazas 507 y además miembro de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas. Don Jorge, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a este espacio en esta temática que hoy nos concita sobre el tema del ruido excesivo, los daños que puede ocasionar a la salud. En este caso, preguntarle a usted sobre la posición del sector de la industria del entretenimiento ante la ley que establece nuevas medidas para el control del ruido en Panamá. Sí, Lo escuchamos, bienvenido. muy buena tarde, mi estimada periodista. La posición de nosotros, número uno, no es que no estemos de acuerdo con la ley, porque para hacer un poquito de docencia es un decreto que está en Por Gaceta supuesto. Oficial desde el 10 de noviembre de 1947. Se hizo el Código Sanitario y habló, aquí lo tengo, de eso, ¿no? De la norma y de todo lo que se tenía que hacer con cuestiones del ruido. Y después se hizo un acuerdo municipal en el cual faculta al Ministerio de Salud al municipio a también a reglamentar esto y tomar acciones sobre esto. Y hoy estamos hablando de la ley 751. La ley 751 nos habla del ruido, ¿no? Y todas las cosas que repercute con el ruido, ¿no? Pero el punto de nosotros está en que no se ha dado una docencia a la población con lo Así que es. respecta al ruido. Cuando a mí me hablan de ruido, me hablan de salida, yo voy a pensar de que me están hablando de la música que me puso el vecino,
que el vecino es bullero, de los bares, de la discoteca, de los buses, de los carros, ¿no? De eso, a mí cuando me hablan de ruido me voy ahí, de salida. Chuso, esta ley perfecta, que este vecino me tenía aburrido, el carro que pasó, todo lo que haga bulla que en realidad me perturbe a mí mi paz en mi hogar. Cuando a mí me hablan de ruido y de bulla, ¿no? Que nos vamos ahí. Todas las personas normales que trabajan 8 horas se van a esa posición. Más no explican qué usted tiene derecho a hacer, cómo lo va a hacer, quién lo va a calificar, cómo lo van a calificar, quién lo va a interpretar. O sea, tienen que darle docencia a la población sobre eso, porque salen en los medios o salen a poner una ley que ya existe, nada más que esto es una modificación, Claro. de que el ruido, la música, los bares, la discoteca, entonces no explican que estamos hablando de ruido, de decibeles. En general. En general. Entonces, si hablamos de ruido y decibeles, todo hace bulla, hasta el viento. Sí. La corriente, las quebradas, todo en algún momento hace bulla. Entonces, tiene que dar un poquito de docencia, yo pienso, para que todo el mundo sepa las reglas del juego. Porque cuando hablan ruido, vuelvo y lo repito, lo único que piensan es en la música, y no es así. Una conversación, una reunión de varias personas, una manifestación X. Entonces, ahora lo hacen ley de la República y es a nivel nacional. Entonces, repercute en miles de empresas que nos dedicamos a esto, al entretenimiento, ¿no? Repercute en perjuicio. Entonces, si estamos hablando de que hay un derecho a la salud, un derecho humano, también estamos hablando de un derecho del trabajo. Entonces, raya con que sea inconstitucional, porque todos tenemos derechos y deberes, ¿no? Raya en eso. Ahora, don Jorge, va a necesitarse aclarar esos puntos que pudieran estar, como dice uno, en un vacío por la interpretación que pueda darle cada uno. Entiendo que el Ministerio de Salud tiene que garantizar el cumplimiento de la misma, pero también los gobiernos locales tienen una cuota de responsabilidad. Voy a unir a esta conversación de manera inmediata a don Carlos Antonio Solís, arquitecto urbanista y residente de la comunidad de San Francisco, para aprovechar el tiempo que nos queda, porque precisamente entiendo que también tienen una posición a favor de la ley y también una discrepancia porque es un sector que se ha tornado muy interesante. Muchos buenos restaurantes, lugares de entretenimiento, que nos encanta ir a San Francisco, porque además nos queda cerca y práctico de un carro, tengo que decírselo así. Pero entiendo que el que vive allí, los que vamos de así de entrada por salida, a lo mejor no sabemos la importancia que significa para ustedes esta ley. Quiero escucharlo. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Le agradezco a Edna el espacio que nos han dado los residentes de San Francisco para poder, aunque sea, manifestarnos con relación al tema del ruido. Ciertamente San Francisco ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Eso es evidente para todos los que han pasado por el sector. Los residentes del área no ignoramos el hecho de que ciertamente, como acaba de señalar de alguna manera u otra el señor Jorge, los restaurantes y los bares, digamos, son empresas que generan empleos y todo eso lo sabemos, ¿no? Nosotros no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de la libre empresa, no estamos en contra de nada de eso. Lo que sí queremos es que se respete nuestro derecho al sueño, al descanso, al buen descanso, se nos respeta el derecho también a la buena convivencia. Nosotros vemos esta ley como un avance muy importante en ese camino, ¿no? De tener una relación mucho más respetuosa con los dueños de bares y discotecas, y no solamente con ellos, porque ellos no son los únicos que generan ruidos. Están también los automovilistas que corren a altas velocidades en la calle 50 y en la vía Israel. Eso es una cosa espantosa que la Policía Nacional, y aquí es donde entra un poco el rol de las autoridades
tanto locales como de policía, en poner orden. La Policía Nacional, por ejemplo, está enfrente de un bar en San Francisco que hace ruido por tener una terraza abierta y no hace nada. O sea, en su cara ocurren las cosas y no interviene. Entonces, aquí viene un poco la parte de, podemos tener leyes, podemos tener acuerdos municipales, pero si uno llama y uno no tiene la atención inmediata por parte de la policía, es letra muerta. Así Entonces, es. entonces necesitamos, de alguna manera u otra, eh, ponernos de acuerdo como sociedad, qué es lo que queremos, cuál es el ambiente urbano que queremos, tanto residentes como propietarios. Y en otras, yo voy a ponerme el sombrerito ahora de urbanista, en otras sociedades existe la figura del alcalde nocturno o el gerente de la noche. Son figuras jurídicas y, digamos, administrativas que existen que ayudan a mediar las relaciones entre los diferentes actores sociales que están dentro de un sector o de un barrio. Por ejemplo, San Francisco, por ejemplo, San Francisco, Bellavista, San Felipe, pudieran contar con una figura similar que les ayudara a mediar esa relación entre vecinos, ¿no? Y incluye entre los vecinos también a los propietarios de bares y discotecas. Así es. De manera tal de que no haya conflicto. Y sobre todo también aquí hay otra parte que también deben mediar las autoridades es en la regulación con un código constructivo que ayude a que cuando se construye un bar o una discoteca, cumpla una serie de parámetros que ayude a aislar el ruido efectivamente para que no afecte a los residentes. Miren, yo por un tiempo viví fuera del país. Voy a especificar, en Londres, por ejemplo, existen muchos bares en zonas residenciales, los famosos pubs. Uno no los escucha a nivel de calle. Uno tiene que abrir la puerta para escuchar lo que está pasando Sí, adentro de un pub. Entonces, así es. entonces, no es algo imposible. No, no, sin duda alguna, pero como lo dijo Marcha, es un paso importante y entiendo el punto también de don Jorge, que ahora no esperan los bares y restaurantes que solamente hacia ellos se enfoque la ley, porque estoy apreciando que estamos hablando que la misma se aplica a cines, teatros, restaurantes, cafeterías, bares, bodegas, cantinas, discotecas, casinos, bingo, o sea, es un sinnúmero de actividades en donde pudiera estar teniéndose algún tipo de ruido, en donde incluso se le va a exigir equipos de medición. Ahora, don Jorge, brevemente, ¿qué opina usted de las sanciones y las multas que se van a aplicar a quienes incumplan esta ley? Vuelvo y le digo, mira, aquí hay establecido una norma, ya está establecida, de los decibeles. Pero a nosotros como bares y restaurantes no nos dicen de dónde parte el derecho de nosotros ejercer un tipo de ruido o si nosotros tenemos derecho a tener una bocina de 1 W o de 5 watts. Aquí le habla de 50 decibeles y que los decibeles van a ser medidos del vecino, del amigo aquí, porque vive en San Francisco. Él no puede dormir porque le afecta una bulla de un restaurante o un bar que está cerca de su residencia. Él llama a la policía, como lo ha dicho ahí, y la policía va. Bueno, la policía no puede hacer nada porque ellos no tienen competencia en eso, llaman al municipio o al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud va a su casa y mide con un aparato que ellos le llaman sonómetro, que no es el idóneo, y vienen acá y le miden a usted y sale que usted tiene 80 decibeles. Él va donde el local con el aparato y le dice, mire, usted está afectando al señor allá porque usted está pasado de decibeles porque el señor allá tiene 80 decibeles en su casa y no lo dejan dormir, tiene una afectación. Así que lo vamos a sancionar. Deme un segundo. ¿Cómo que me van a sancionar por 80 decibeles que tiene el señor allá? ¿Qué es lo que está generando esa bulla? Los carros, la brisa, los árboles y mi discoteca. Entonces, o mi bar, yo voy a pagar todo lo que está prendido en mi bar y vamos a verificar si el señor tiene los decibeles pasados por encima de la norma, que dice que son 50 después del 10 de la noche. ¿Qué Sí, pasa? Cuando nosotros apagamos nuestros instrumentos o nuestros equipos, el señor todavía tiene 60 decibeles.
¿qué es lo normal? Que le dicen contaminación o ruido de fondo. Perdón, ruido de fondo, que es el natural que Ambiental o tenemos nosotros. ambiental, ¿no? Ajá, ruido de fondo. Del entorno. Entonces, sí, le digo porque yo tengo la ilustración de todo esto, yo lo tengo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir al inspector que él no me puede sancionar porque yo estoy generando 20 decibeles adicional a lo que ya está y la norma me permite a mí tener 50 decibeles o hacer 50 Así decibeles. es. Esa es la interpretación que yo le doy. Puedo estar equivocado, pero es la interpretación que como a mí me han hecho hacer tantos estudios por mi local, yo tengo una terraza abierta, Claro. todos saben. Entonces, yo le pregunto aquí al amigo, sí, está bien, nosotros vivimos en San Francisco, en Betania, en el Cangrejo. Yo le pregunto, ustedes se han hecho esta pregunta, ¿qué pasa con la gente que vive de aquí, de Don Bosco, a la 24 con estos aviones? No tienen Buen oído, punto. Buen no punto. tienen gente, no tienen, no le, o sea, hay cosas que, por eso digo, es que esta ley hay que profundizarla para sectorizar cada quien cómo debe ser. Don Jorge, don Carlos, el tiempo nos alcanzó, pero Ah, muy eso, brevemente. No, eso es, podemos nuevamente abordar el tema porque el tema da para con mucho mucho más. gusto. Así que conclusión puntualmente de Carlos y de Jorge. Carlos. Miren, hay cuestiones que son de sentido común y son las que nos afectan. Por ejemplo, tú estás durmiendo plácidamente y te despierta un mariachi. Un mariachi con una terraza abierta. O sea, Exacto. o estás durmiendo plácidamente y te despierta Sammy Sandra en el fondo o algún reggaetonero que está despertando en el fondo. Son cosas de sentido común. O sea, no tenemos que irnos por las ramas de decir que los decibeles o no decibeles. Hay cuestiones de sentido común. Si tú tienes una terraza abierta y estás poniendo un altoparlante con un músico poniendo música estridente, obviamente que vas a afectar el sueño de niños, el sueño de personas de la tercera edad y el sueño de los trabajadores que tienen que despertarse el siguiente día. Entonces, no es una cuestión nada más de irse por las minucias de la ley, si los decibeles o no los decibeles, es una cuestión de sentido común. Si tú sabes que tu local está en medio de edificios altos que hacen eco, tú también tienes que tener el sentido común de que, hey, no voy a poner esta cosa, estos equipos o estos conciertos aquí porque Claro. producen un efecto de eco. Don Jorge, termino con usted muy puntualmente, por favor, que me estoy pasando el tiempo. Bueno, yo exhorto a las autoridades y a los altos directivos de todos los legisladores que establecieron esta ley, que la profundicen, que la echen para atrás, que analicen, que hagan esto que usted está haciendo, que pregunten a cada persona, que darle su punto de vista, que se profundice y que ellos puedan determinar en realidad cómo pueden hacer esa normativa, esa ley que sea efectiva para todos, para que podamos vivir en un mejor país. Les prometo una segunda parte porque sí, hemos quedado un poco corto y quisiera escuchar un poco más el análisis de don Jorge y de Carlos Solís, por supuesto. Así que a ambos y a Marcha también que nos acompañó hasta el final, muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. 4:58, no hay tiempo para más. De esta manera damos por concluido nuestra programación de hoy. Que tengan una linda tarde.